1:34, lo adelantamos al inicio del programa. Está con nosotros en el estudio José Ignacio Valenzuela, el Chascas en el estudio. Muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Qué suerte de tenerte además justo en el momento perfecto, en el lugar ideal. Estoy feliz de estar aquí con ustedes. Así que de verdad, muchas gracias por la invitación. Lo estábamos conversando fuera de micrófono. Había estado acá en la radio un montón de veces, habíamos conversado contigo, pero siempre de forma telemática por diferentes circunstancias de la vida. Y muy probablemente yo de la cintura para abajo en pijama. Probablemente. Sí, obvio. Probablemente. Ahora no. Que además fue como el mood de muchos años de todo en la pandemia, claro. Digamos, y después lo aprovechamos. Yo llevo en pandemia desde el año 94 que empecé a escribir, porque yo estoy en mi casa escribiendo toda la vida. Así que... Oye, estás con un nuevo libro, se llama Lo poco que recuerdo, lo tenemos para la gente que nos está viendo en streaming en infinita.cl. Está aquí. Cuéntanos cómo nace este nuevo proyecto, cuál fue el punto de partida emocional, creativo, cómo te pega este flechazo y dices, ya, aquí tengo algo. Partió por una conversación con mis primos. Yo soy súper cercano a mis primos, y estábamos hablando y discutiendo sobre una Navidad del año 84, ponte tú. Ya. Y yo tenía un recuerdo de esa Navidad del año 84 completamente distinto a lo que mis primos recordaban y a lo que de verdad había sucedido. Estando todos en el mismo lugar. Estaba todo en el mismo lugar. Y me dio pánico de pronto descubrir que algo que yo podría haber jurado por mi hija que había pasado, no había pasado. Y me puse a pensar, bueno, ¿cuántas memorias falsas puedo tener? ¿Cuántas cosas que a lo mejor yo doy por hecho que sucedieron y que las recuerdo y que mi mente las guardó en un cajón como si fueran verídicas, son ficción o son de pronto invento o de pronto una memoria falsa que por alguna razón salió? Y yo que siempre estoy pensando en crímenes, en asesinatos, pues siempre tengo una línea de trabajo muy thriller. ¿Sí? Dije, bueno, ahí hay un caldo de cultivo súper interesante. ¿Qué pasa si yo tengo un personaje que de pronto descubre con horror que todo lo que ella piensa que fue su infancia no es? Y esos recuerdos falsos que ella tiene, de alguna manera fueron manipulados o sembrados por alguien, o incluso para por algo, mismo. o tal vez incluso por ella misma para engañarnos a nosotros los lectores. Claro. Entonces de ahí nace este juego de memorias. El núcleo, por lo que estoy entendiendo de la novela, es como más bien lo que se calla, ¿no? Exactamente. Y en ese sentido también es importante que hay detrás porque pasa en muchas familias esto, ¿no? Muchos secretos, ¿o no? Y de ahí, no sé cuál es tu mirada al respecto, pero ¿tú crees que la historia de familias y los silencios tienen esta potencia narrativa que imagino que es súper atrayente para el... A ver, José Donoso, nuestro gran escritor chileno, decía que en Chile tenemos la cultura de los tupidos velos. Claro. O sea, cuando pasa algo en alguna familia, se corre un tupido velo y ese tupido velo oculta eso que no debiera mostrarse. Yo soy el rey y el fanático de descorrer los velos, o por lo menos de meterme detrás. Y siento que esos secretos familiares, sobre todo esas familias que se venden como perfectas. Claro. ¿Cachado? Esas familias que yo con mi marido no discuto nunca, en 40 años. No, mi hijo jamás a mí me ha subido la... Tú sabes que son todo mentiras. Sí, pues. Pero se venden de una manera como muy poderosamente perfecta. A mí como escritor me seduce mucho meterme literariamente en esas casas y levantar las alfombras, correr los tupidos velos. Ahí hay un caldo de cultivo enorme para trabajar. Ahí tenía un material enorme. ¿Qué tono se encuentra en este libro? Tú tenías una línea súper marcada con el thriller. Sí. ¿Esto sigue la misma línea? ¿Hay un drama entre medio? ¿Hay algo más íntimo? Bueno, hay un drama íntimo y también hay unos elementos góticos. O sea, esta mujer, la protagonista, por razones que no voy a decir porque será un spoiler, ¿Sí? tiene que volver al pueblo donde ella vivió hasta los 5 años con su papá y su mamá. A los 5 años esos padres se divorcian, la madre la pesca y se la lleva del pueblo y ella nunca más vuelve a ese pueblo y nunca más tiene mucho contacto con el padre. Perfecto. Y entonces, al volver a este pueblo, que es un pueblo Peinomar, un pueblo muy particular, esta casa muy particular, tiene como toques casi góticos, te diría yo, porque provoca miedito de pronto el libro en algunas partes, da miedito. Hay mucho suspenso, mucho misterio, muchos enigmas y sobre todo una línea de thriller muy fuerte. En el fondo, yo lo pienso así, este libro es como si fuera una serie de Netflix en papel. Ya, buenísimo. Ya, yo iba a ir a eso más adelante. Ah, ok. Pero quería preguntarte sobre eso, pero ya que lo pensaste así, sí. ¿se puede adaptar? Claro, ¿O te gustaría adaptarlo o ya se está
pensando y hay alguna negociación? Están en negociaciones los derechos. Ah, sí. Ya. Y el primer libro mío, el anterior a este, que se llamó Cuando nadie te ve, Sí. que también sucede en el mismo pueblo, en Pinamar, y también es un thriller, ya me queda por escribir un capítulo de la adaptación. Ese ya se vendió y me queda un capítulo. ¿Qué tal esa experiencia de Netflix? ¿Te gustó? Porque te fue muy Trabajar bien. en Netflix fue Te fue fabuloso, muy me bien imagino. con Que mató a Sara. Sí. Y ahora ya estás con esto y ya nos soltaste que te encantaría que fuera. Me encantaría, sí. Entonces, Trabajar en Netflix fue una experiencia fascinante. Aprendí muchísimo. Me dio mucho pudor también al principio, tengo que ser muy ¿sí? honesto. Sí, claro, porque no sé, pues en Netflix trabaja la gente que hace The Crown, que hace Stranger Things. y tú andabas ahí dando Y vueltas. yo no les entre llego ni medio. al talón, ¿me entiendes? Y entonces, ¿qué estoy haciendo con el síndrome del impostor desatado? Pero lo pasé muy bien, lo pasé muy, muy bien. Ya. Muy bien. Oye, Chascas, ¿qué te gustaría a ti, en lo personal, que la gente sienta cuando lee este libro? Yo quiero, y por esa razón así fue escrito, digamos, con técnicas para que suceda, ojalá, que les pase lo mismo que les pasa cuando están pegados con una serie entretenida, que son las 3 de la mañana, te tienes que levantar a las 7:30 y decir un capítulo más. O sea, el ritmo es súper ágil Sí. de lectura. Sí, Ya. y está construido con Ya. la misma estructura Me audiovisual encanta. con la que hago la serie. O sea, con cliffhangers al final de cada capítulo, con un golpe poderosísimo a mitad de temporada, que en este caso es en la página 200. Ah, sí, pero cerrado, sí, marcadísimo. sí. Ya. O sea, está Bueno. construido con la misma estructura que si fuera una serie. Ya. Oye, ¿qué historias sientes que te faltan todavía por contar? Qué buena pregunta. No sé si nuevas historias, pero hay temas que a mí me obsesionan. ¿Ya? El tema de la identidad es un tema que me obsesiona muchísimo. Por el mismo hecho que llevo toda la vida siendo extranjero. Entonces, como que toda la vida tengo que justificarme y a otros por qué estoy en un pedazo de tierra que no es el mío y por qué quiero estar ahí. Entonces, entonces ¿qué hace que yo vivo hace más años fuera de Chile que Sí, en po. Chile? Sí. Pero soy inequívoca e irremediablemente chileno. Entonces, ¿qué me hace ser chileno? ¿Haber nacido aquí o no? En fin, ¿qué me hace ser? El tema de la identidad a mí me apasiona mucho y quiero seguir explorándolo. El tema del poder, a mí el tema de esta cosa como de desafiar al poder, porque tal vez el poder ha estado muy presente en mi vida por el hecho de que soy gay, por el hecho de que no tenía mis derechos, por el Claro. hecho de que conseguí mis derechos, por el hecho de que me van a quitar los derechos. De alguna manera Bueno, y está ahí además en un país que va para atrás. Que retrocedimos Sí, po. 90 años de un paraguaso. Conversamos con José Ignacio Valenzuela, el Chascas, escritor y guionista chileno. ¿Qué tan distinto es el lector del espectador? Te lo pregunto si escribes pensando quizá en públicos diferentes o de una manera al final buscas provocar una misma emoción. Yo fíjate que tengo como una nebulosa en mi mente. No soy capaz de separar muy bien como el hemisferio audiovisual del hemisferio literario. Ya. De hecho, me ha pasado que muchas veces empiezo a escribir algo convencido de que es una novela Ya. y de pronto me doy cuenta que metí las patas. No, esto no es novela, esto tendría que haber sido audiovisual o viceversa. Me ha pasado también. Entonces no lo tengo muy claro. La única diferencia que sí tengo muy claro entre el espectador audiovisual y el literario es que el literario es más fan que el audiovisual. El literario, o sea, yo me ha pasado que de pronto hago firmas de libros, que estoy 5 horas firmando libros, y llegan disfrazados de los personajes. No te creo. Ya, Llegan, ¿cachai? Se tatúan. eso es heavy igual, ¿no? Claro. Para ti como Es bien como impactante. Claro, autor porque de ahí una los obra, marcas se identifican con el Exactamente, personaje. es en el muy fondo. impactante, Sí. muy impactante. Sobre todo en mi faceta de escritor de literatura juvenil, es muy impresionante eso. Entonces, claro, el espectador audiovisual es un poco más frío, si tú quieres. Es más de paso. Es más de paso. Ya, El o sea, literario puede... Es más infiel. Es más infiel. Te puede agarrar otra serie y te olvidó. Y te olvidó en Más el allá de- capítulo más allá 4 de o que de te- pronto se quedó en el capítulo 4 y un mes después Claro. vuelve a seguir con el 5. El literario tiene una cosa más poderosa, más intensa, Ya. más ya. apasionada. Oye, nos contaba fuera de micrófono que ha sido bien vertiginoso estos días porque estás de paso por Chile haciendo esta promoción. Y ahora viene una promoción en Estados Unidos también. Viene en Estados Unidos, se lanza el 4 de septiembre, se lanza este libro en Estados Unidos. Puede tener varias presentaciones, una muy importante en Miami, que es donde vivo.
Voy a recorrer varias cosas, voy a un Ujú. par de ferias del libro también, incluso voy a una de las ferias de Los Ángeles, a Léala, a la Feria del Libro de Los Ángeles, Sí. también con mucho cuidado por todo lo que está pasando en Los Ángeles en este momento. Sí, pues. Y después de eso sigo con México. Ya. Voy a la feria de Guadalajara a presentar este libro. O sea, En- tengo todo lo que me queda del año hasta el 7 de diciembre. Agendado Voy a estar, de, tengo promocionando libros. Déjame preguntarte a propósito que lo mencionaste, lo que está pasando en Los Ángeles. ¿Cómo está la cosa en Estados Unidos? Pésima. Para ti como chileno viviendo, como inmigrante viviendo en Estados Unidos, ya hace muchos años, tenés tu residencia allá, qué sé yo, Soy ciudadano. pero que eres ciudadano. Pero ¿cómo se está viviendo en el día a día todo lo que pasa? Porque nosotros estamos acá, vemos las noticias, vemos cosas terribles, vemos deportaciones, vemos muchas veces sin mucho sentido, pero es distinto estar allá. Allá está terrorífico, porque además, esto es una cosa que yo vengo viendo que se venía, esta ola de tsunami yo la vengo anunciando o pensando en mi cabeza desde hace más o menos 10 años. La reacción violenta que hubo en Estados Unidos frente al gobierno de Obama fue demasiado fuerte. O sea, yo tengo en mi mente el año como pic de evolución del mundo, el 2016. Yo siento que ese año tocamos techo en términos de avances. Ese año hubo matrimonio igualitario en muchos países, incluido Estados Unidos. Hay un presidente negro en Estados Unidos Sí, claro. que era absolutamente sorprendente con el racismo institucional que hay en ese país. Ujú. El discurso feminista había calado por fin y ya se estaba... había mínimos civilizatorios básicos, Claro. o sea, llegamos a la conclusión que una mujer no tenía por qué ganar menos que un hombre si hacía el mismo trabajo. Nadie discutía si las mujeres tenían derecho a voto o no. Nadie discutía si la Tierra era plana. Nadie discutía si las vacunas el cambio climático, servían o ni no, hablar. el cambio climático, ni hablar. Y de ahí empezamos a retroceder. Entonces ahora en Estados Unidos ya se está discutiendo muy seriamente el voto femenino, por ejemplo. La semana pasada ya se hubo varias propuestas Wow. para restringir el voto femenino. Van a la Corte Suprema ahora en octubre, va a tener unas audiencias para ver si revierte el matrimonio igualitario o no. Que si eso sucede, yo tendré que salir de ese país al día siguiente. Tendré que irme exiliado a alguna parte, Sí. porque yo estoy casado, tengo una hija, o sea, quedo soltero de nuevo, y entonces, y mi hija, en calidad de qué queda, y el seguro médico familiar. Sí, pues, como que hay ahí en el limbo. un poco, Quedamos en claro. el limbo. Hay mucho susto, ¿no? El seguro el seguro social que mi marido tiene a través mío se pierde, no sé, o sea, la casa, en fin, o sea, no sé si ustedes son padres, pero Hay un susto constante, permanente. No solamente mío, sino que de las mujeres. Las mujeres hoy en día tienen menos derechos que las que tenían hace 5 años atrás. Entonces, me acuerdo que hace un poquito estábamos discutiendo, alguien me decía, ya, pero no te quejes tanto, porque en el fondo igual tú como gay estás mucho mejor que hace 20 años. Efectivamente, estoy mucho mejor que hace 20 años, pero hoy estoy mucho más mal que hace 4. claro. O sea, cuando hay retrocesos es mucho más fuerte. ¿Entiendes? Y eso no es una exageración, o sea, lo que estoy diciendo no es una exageración o ni siquiera es una posibilidad de que ocurra. Te estoy contando cosas que están pasando. ¿Qué está pasando ahora Nosotros ya? con mi marido hace 2 o 3 años más o menos decidimos que ya no vamos los 3 juntos, o sea, los dos, marido Sí, y la sí. hija, al supermercado. No vamos juntos al supermercado. Está A ese así, nivel. así A de- ese así nivel. de- ¿Por qué? de bravo, Porque ¿no? desde hace más o menos 3 años también quitaron todas las prohibiciones que había para el uso de armas. Ahora está permitido andar con armas cargadas a la vista. Hay una ley que se llama la ley Don't Say Gay, que esa ley tiene censurado mi último libro infantil. Sí, en Florida, ¿no? En Florida, En Florida. y en varios estados más, porque ya la cosa va creciendo, Sí, los ya. cánceres, el cáncer siempre avanza, Se va ramificando. se va ramificando, y entonces hoy en día, claro, nos da mucho más miedo que hace 5 años o 4 años atrás andar juntos. Y me imagino también que sigue la discusión política aquí en nuestro país, Claro, ¿no? por Que supuesto. a propósito del escenario electoral que se viene, el Exactamente. contexto, los candidatos que hay, algunos muy de extremos. También me gustaría saber Exactamente. un poco qué lectura estáis haciendo O sea, de lo que ves desde afuera del país. Yo no tengo duda alguna, que si gana Kast o si gana Kaiser, por ejemplo, que no tiene muchas posibilidades, Pero está ahí. pero está ahí. Vamos, esto mismo que le estoy contando yo va a suceder acá en Chile.
no hay ninguna razón por la cual no vaya a suceder eso en Chile. Está pasando en Argentina, está pasando en Italia, y más en Italia. Ya en Italia ya han retrocedido en términos de derechos de comunidad LGBT y de mujeres, pero han retrocedido 100 años en Italia. Lo que está pasando, bueno, por supuesto en Estados Unidos. No veo ninguna razón. Hay una cosa que yo ya decidí hacer en la vida, y es creerle a los candidatos cuando dicen lo que van a hacer. Ya. Pues yo me acuerdo muchas veces que Trump decía algo y la gente decía, ay, por favor, no lo va a hacer. Una cosa es decirlo y otra cosa es... Parece tan increíble que no lo va a hacer. Exactamente. Claro. Y ha hecho todo. Milei anunció que en unos videos delirantes que rompía unas tarjetas que decía, fuera el ministerio de esto, fuera el ministerio de esto, fuera... Hizo todo lo que... Claro. Y van a hacer todo lo que están diciendo que van a hacer. Si van a hacer, ese es el guión que están siguiendo. ¿Quién fue a la toma de posesión de Trump? Cast. ¿Quién se sacó fotos? O sea, son amiguitos, ¿me entiendes? Y van a ir directamente contra el aborto en las 3 causales. En Estados Unidos quitaron el aborto después de 50 años de ley. Entonces, cuando la gente me dice, no van a quitar el matrimonio igualitario lleva 10 años. O sea, lo podrían quitar perfectamente. Y lo van a quitar. O sea, te puedo decir, te lo puedo anticipar que lo van a hacer. O sea, yo tengo muy claro que en algún momento va a tener que salir arrancando. Lo tengo súper claro. Y tengo como una maleta media hecha siempre debajo de la cama. Y eso va a pasar. Y va a pasar acá en Chile de nuevo, que si caemos dentro de esa ola que está en el mundo en este momento, se va a revertir también el matrimonio igualitario acá en Chile. Van a quitar el aborto en 3 causales, van a terminar con el Ministerio de la Mujer, van a militarizar todo el tema en torno a la migración. No veo por qué no podría pasar. Ya, sigues con mucha atención Con todo lo que está muchísima pasando atención y preocupación, además. Y preocupación. Porque el mundo se me está achicando. Sí, O sea, estaba leyendo recién, volviendo a tu vida a Estados Unidos, y me decía, que tú decías que tu hija no puede ir a un colegio público porque No puede ir a un colegio público. tiene 2 papás. Por la ley, por la déjame ley preguntarte, Entonces, ¿cómo le explico eso a mi hija? ¿Cómo ha sido ese diálogo, esa comunicación un poco para que ella no... Porque al final uno se preocupa de que ella no sufra, ¿no? Hay días que yo me siento, ¿te acuerdas de esta película La vida es bella? Sí, Hay sí, días que sí. me siento como así. Qué heavy. Porque además hay días, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, autorizó marchas en Florida de neonazis. Sí. Entonces, de pronto, a 10 minutos de mi casa hay una marcha neonazi, pero neonazi de verdad, con la suástica, con los cabezas rapadas, con la mano arriba, o sea, y yo en el auto con mi hija de vuelta al colegio, ponte tú. Entonces, una de las cosas que hemos hablado con mi hija, ya tiene 6 años y medio, y hemos hablado desde muy temprana edad, es la diferencia entre una opinión y un hecho. Entonces, explicándole, mi amor, hay gente que te va a decir que tu familia es mala. ¿Pero eso es un hecho o es una opinión? Es una opinión. Bueno, hay opiniones que nosotros no tomamos en cuenta. Las opiniones pueden ser verdad o pueden ser mentira. Pero tú tienes los ojos de qué color, los tengo verdes. Pues, ¿eso es un hecho o una opinión? Es un hecho. Tus ojos son de ese color, no es una opinión que son de ese color. Y en función de eso hemos ido trabajando un poco las noticias políticas que está pasando. Mi amor, hay gente que tiene una opinión con respecto a nosotros, hay gente que tiene la opinión de que nosotros no deberíamos estar juntos, hay gente que tiene la opinión, pero es una opinión. El hecho más importante es que yo te adoro con toda mi alma y que yo daría la vida por ti. Eso es un hecho. Entonces, en función de eso es que lo estamos trabajando. ¿Qué edad tiene ella, perdón? 6 y medio. Súper chica. Es chica todavía. Es chica. Oye, José Ignacio Valenzuela, el Chascas, conversando esta tarde con nosotros, presentando su nuevo libro. Nos arrancamos para cualquier lado, pero todo tiene que ver Está con lo bien, mismo, ¿no? Lo que pasa es que estamos viviendo tiempos bien terribles y son tiempos en donde las pesadillas de la vida real son peores que las de los libros. Sí, po. Pero un buen libro es un buen escape. Es un muy buen escape. Es un muy Oye, buen escape. Perdón, dale nomás. No, por favor. Que quería que aprovecharais los micrófonos de Infinita, también el streaming, estamos por Zapping, para que invité a la gente a que vaya a buscar su libro, porque es una historia... Bueno, el libro ya está en todas las librerías de Chile.
desde Arica hasta Punta Ya. Arenas. Y yo lo voy a estar presentando, además, físicamente, en mira, cuerpo presente. nada más ni nada cuerpo menos. y alma. En cuerpo y alma. Lo voy a estar ¿Cuándo, dónde? presentando el jueves, mañana jueves. Mañana jueves. 21. ¿Ya? A las 7 de la tarde Ya. voy a estar en la biblioteca de Vitacura, allá Ya. en Escribá de Balaguer. Y además lo voy a estar presentando con manteles largos y corbatas porque me presenta Pablo Illanes, un gran amigo, Wow, qué bueno. un qué gran entretenido. escritor, Sí, un po. colega entrañable. A Pablo lo adoro y lo quiero desde hace 30 años. Así que para mí es un honor que Pablo haya decidido... Qué entretenido. Le mandamos presentarme el un libro gran mañana. saludo a Pablo también. José Ignacio Valenzuela, el Chascas, conversando esta tarde con nosotros, presentando su nuevo libro, Lo poco que recuerdo. Un lujo tenerte acá en el Sí, Muchas estudio. gracias por la invitación. Te pasaste. Muchísimas gracias. Siempre bienvenido a su casa cada vez que esté en Chile. Obvio. Acá lo esperamos. Si no por mí. Exacto. Y si no por mí, con pijama para abajo y Con pijama para abajo y una una camisa polera para arriba. Chascas Valenzuela, muchas gracias por estar con Chao, nosotros Chascas. hoy día. Nosotros nos despedimos.